Bueno, a ambos gracias por haber aceptado la invitación, bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, generalmente el análisis de los temas migratorios es complejo, ¿no es cierto? Porque me parece que en estas clases de discusiones aparecen algunas bajezas y aparecen algunas cosas que tal vez la gente tiene ocultas y que expresan miedos, que a veces los hacen, bueno, el miedo es mal consejero, los hacen tomar decisiones claramente desacertadas. Digo porque hemos visto en los últimos días algunos brotes racistas, aparecieron en los medios expresiones claramente racistas o denigrantes con comunidades que históricamente vinieron al país a trabajar y que de hecho prestan servicios y en algunos casos calificados servicios en determinadas ramas. Pero la pregunta central es, tenemos una política, a los dos, tenemos una política, es cierto que tenemos una política inmigratoria laxa, es decir, estamos invadidos. Lo primero es tratar de comprobar si estamos invadidos de inmigrantes que nos vienen a quitar el trabajo y a llevarse todo lo nuestro. Mira, esos miedos... ¿Esa idea es real o es falsa? Es absolutamente incorrecta, es falsa. De hecho, te iba a decir, esos miedos de los que hablabas, por lo general están muy vinculados con el uso de lo que se llama, en términos de discusiones sobre políticas migratorias, los mitos o las falsedades que normalmente rodean estos debates en países, sobre todo en países receptores de migración, como es el caso argentino o es el caso de países europeos o Estados Unidos. Estas falsedades, en este caso concreto, tienen que ver con los comentarios que se hicieron sobre la política migratoria. Se habló de este descontrol en la política migratoria. Yo diría que el proceso, sobre todo a partir del año 2004, cuando entra en vigor la nueva ley de migraciones, es exactamente el contrario. ¿Por qué? Hasta el año 2003 rigió una ley en Argentina que es la llamada Ley Videla, aprobada en el año 1981, una ley muy restrictiva, ¿sí?, que establecía unos obstáculos severísimos para acceder a una situación regular en el país. Pero el fenómeno de la migración y del ingreso al país se produjo igual se va dando, como digamos, se viene produciendo desde países vecinos desde mitad del siglo XIX, y en la gran mayoría de los casos, por estas trabas, fueron ingresos de manera irregular o ingresos como turista y luego de permanencia irregular. Lo que generó el cambio de la política en el 2004 es que la mayoría de esos flujos migratorios que ya habían ingresado accedan a una situación migratoria regular, que ya estaban en Argentina hace muchos años, muchos ya con hijos argentinos, y acceden a una situación migratoria regular, y que nuevos flujos migratorios que pudieran venir de países sudamericanos, siguiendo un acuerdo del Mercosur aprobado en el año 2002. En realidad, esta ley se dispara a partir del acuerdo del tratado en el Mercosur, ¿es así, Gerardo? No, en realidad la ley es una discusión previa. Digo, lo que vos tenés es un proceso muy interesante de muchísimas organizaciones, tanto de migrantes como de defensa de derechos humanos, que fueron dando una pelea de largo aliento para la modificación de la normativa en la Argentina. A lo que contaba Pablo, hay agravantes respecto de la ley del 81, que es que la política del Estado durante la década del 90 fue generando aún mayores restricciones que ya las restricciones que tenía la del 81. Frente a eso... Cuando decís la política del Estado, ¿qué querés decir? ¿Restricciones administrativas o te estás refiriendo a...? Impedimentos de cambio de categoría, obligaciones de contrato de trabajo. Para explicar el concepto. No, digo, son conjunto de limitaciones que va poniendo el Estado en distintas instancias. O sea, una cosa de... Sí, regulatorias que hacen la ley. Entonces, digo, la década del 90 fue como extremando aún más las restricciones que ya de por sí tenía la normativa, que era heredera también de limitaciones que se fueron sancionando y que terminan de armar la ley del 81. La década del 90 profundiza la lógica de la doctrina de seguridad nacional, profundiza las lógicas de exclusión de ciertos sectores sociales y naturaliza la figura del ilegal, que es una denominación incorrecta, asignándole la responsabilidad al migrante por aquello que el Estado le está impidiendo. O sea, el Estado le impide al migrante estar en situación regular y lo designa como ilegal o como irregular. Con lo cual pareciera que el acto y la irregularidad es producto de la voluntad del migrante, cuando en realidad es el Estado el que le está poniendo los impedimentos para que este inmigrante pueda estar en una situación regular. Ustedes decían, a partir del 2003, 2004, esto cambia. El resultado es, hay en la Argentina
cuántos inmigrantes legalizados en este momento a partir del cambio de ley? A partir de no solo la ley, sino de un plan de regularización migratoria que es llamado Patria Grande, se han regularizado en diferentes categorías, permanente, tránsito, temporal o en trámite, alrededor de 700.000 personas. Da la casualidad, no es una casualidad, que se calculaba en el año 2003 que había aproximadamente entre 700.000 personas y 1 millón de personas en situación migratoria irregular, con lo cual, con eso me quería referir a las falsedades. La verdad que la mayoría de las personas migrantes, no solo en el contexto del indoamericano, sino de la población en Argentina en general, son migrantes que están en el país hace más años, hace 3, 4, 5, 6 o 10, 15, 20 años, y muchos de ellos estaban en situación migratoria irregular durante todo ese periodo, lo que implicaba el no acceso a un trabajo en blanco, ¿sí? Un trabajo regular, con lo cual el no aporte de todo lo que, social, obstáculos para que sus hijos, para inscribir a sus hijos cuando nacen, y obstáculos para que sus hijos accedan a la escuela, en materia de salud pública. Y ese es un problema, el no regularizar migrantes que ya están acá y que trabajan y que generan un aporte fundamental a la economía argentina, fundamental en la industria textil, en la construcción, en el trabajo de las frutas, de la verdura, en fin, en toda una serie de sectores de la producción y de la economía nacional es fundamental. Hoy, hace décadas, esta es parte de nuestra historia, hayan venido de donde hayan venido, de Europa, de América Latina, pero la irregularidad migratoria les impide el trabajar, con lo cual genera o aumenta, profundiza estos procesos de exclusión que llevan, entre otras cosas, a que mucha población migrante se ubique en los barrios más empobrecidos, como es en este caso. Yo quería agregar una cosa a tu pregunta. Vos sabés que por los datos que nosotros tenemos, que son los datos públicos... ¿A cuál de las preguntas? ¿A la de la cantidad? A la de la cantidad. Que dialoga con esto que estaba planteando Pablo. Jamás en la historia de la Argentina hubo tan pocos extranjeros. Jamás. Es el momento de la historia de la Argentina que menos extranjeros hay en toda la historia del país. Decime, estos 700.000 que están regularizados, ¿se supone que son qué parte del universo de los que en realidad están? Me perdí en la pregunta. Es decir, ¿cuántos más se calcula, no se avinieron al proceso de regularización? Se calcula que el número es enormemente más bajo del que era, por supuesto, hace unos años. Con lo cual la mayoría debe haberse regularizado. La mayoría corrobora el concepto que decía. Exactamente. Acá opera otro elemento que es un elemento que complejiza aún más y agrava más la situación, que tiene que ver con lo que uno denomina la extranjerización de población, que tiene que ver con un imaginario que atraviesa la historia de la Argentina, que sobre los hijos de migrantes nacidos en Argentina proyecta una extranjerización como si fueran extranjeros. La ley en Argentina establece que son argentinos. Lo mismo respecto de migración interna, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires se extranjeriza al jujeño, al formoseño, a distintos componentes sociales que por ley son argentinos. Por más que el imaginario proyecte sobre ellos otra cuestión, con lo cual lo que deberíamos discutir son los imaginarios, no la situación específica de estas personas. Es ahí donde opera una matriz muy complicada, muy grave, que tiene que ver con las formas en que se escribe el racismo en la Argentina, una sociedad que se considera a sí misma no racista. Entonces vos te encontrás con médicos, un trabajo de investigación que están haciendo en la UNSAM, que trabajan sobre el modo en que médicos ven bolivianos ahí donde no hay bolivianos. O sea, ven población que va a atenderse al hospital, a la cual definen como bolivianos, siendo que no son bolivianos. Podríamos también discutir y qué si fueran bolivianos, pero esa matriz discriminatoria, ahí es donde entras en una situación. Igual no entiendo el concepto. ¿Qué quiere decir bolivianos que no son bolivianos? ¿Quiere decir que legalmente no son bolivianos, pero son hijos de bolivianos o ni siquiera? Un hijo de boliviano nació en Argentina es argentino. No, claramente sí, para la ley es argentino y es argentino, porque digamos, lo ven por sus rasgos o por sus características o por sus costumbres, digamos, por sus costumbres culturales. Lo que pasa es que acá hay una épica migratoria, acá hay una épica de relato que considera que los argentinos descienden de los barcos, que construye una previsibilidad de cierto fenotipo. Bueno, eso lo dijo Lito Nevia, si mal no recuerdo, también en una canción. Pero te voy a pedir un minuto porque tenemos que hacer una pausa. Perdón. Pero seguimos con este tema en el próximo bloque y lo bajamos un poquito a lo que vimos en Muy bien.
en los últimos días, porque vos decías, nombrabas, Pablo, el caso del indoamericano, la ocupación del indoamericano, y decías que eran minoría los inmigrantes así, y quería preguntarte, bueno, cómo tenías ese dato y que nos cuentes un poquito de eso. Pero eso en el próximo bloque.